Bueno, saludos para todos. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer taller de edición fotográfica en Lightroom. Para eso necesito que por favor ustedes descarguen la imagen que está compartida en el Drive, la que se llama 01 imagen, ¿sí? Que es un personaje en una bicicleta, y vamos a trabajar sobre ella inicialmente. Vamos a abrir nuestra aplicación en Lightroom. ¿Sí? Estamos empezando de cero, ya ustedes hicieron todo el proceso, ya la tienen configurada y vamos a agregar esta fotografía. Para eso entonces descargarla y tenerla en nuestros dispositivos, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de dos formas. Una es cuando nos paramos aquí en todas, miren que hay tres punticos, le podemos decir añadir fotos, ¿sí? Y le vamos a decir desde el dispositivo y él va a seleccionar las imágenes directamente desde el dispositivo. O lo podemos hacer aquí en la parte inferior, donde está la parte azul, donde aparece la imagen más, y podemos agregarla. Simplemente seleccionamos y le damos a añadir. Mientras él va cargando, ¿sí? Ahí ya nos dice que se subió correctamente, entramos, seleccionamos y cuando seleccionemos la imagen nos vamos a dar cuenta que ya nos muestra otras opciones. En este caso nos damos cuenta que estamos en editar, ¿sí? Cuando nos paramos en ella, aquí nos sale información, puntuar y reseñar y actividad, vamos a dejarlo simplemente en editar y nos damos cuenta que en la parte inferior nos salen otras opciones. Estas son todas las opciones que tenemos para poder generar edición. ¿Qué vamos a hacer inicialmente? Generalmente cuando hacemos fotografía, lo primero que vamos a hacer es recortar y enderezar. Si vemos la imagen nos damos cuenta que la línea que hay en el fondo, esa línea de horizonte, la que está sobre está en las montañas, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que está un poco caída, ¿cierto? Está de pronto como formando esa diagonal. Entonces vamos a entrar a corregirlo, nos paramos en recortar y nos va a salir esta opción de un circulito que a medida que yo voy moviendo a la izquierda a la derecha, él va enderezando y que a su vez nos saca unas líneas guías, ¿sí? Si se dan cuenta, yo lo que voy a tratar es de enderezar esa ley de horizonte con esa línea guía para que me quede correcta y me quede derecha. En este caso, ahí estamos bien, ¿sí? Y adicional a esto, nos damos cuenta que la imagen en las esquinas aparecen como unas líneas más marcadas. Esto lo que nos hace es recortar la imagen. Yo me paro en una de las esquinas para generar proporcionalmente el cambio del tamaño, ¿sí? Vamos a recortar y voy a dar mayor énfasis en mi personaje. La herramienta de recorte se puede utilizar precisamente para cambiar la proporción del aspecto de la imagen, ¿sí? Podemos enderezar una foto torcida, como estábamos presentando en el ejemplo, podemos rotar o girar la foto, ¿sí? Esto lo que nos va a permitir es generar mejor composición en nuestra imagen. Ya tenemos lista esta primera parte, ¿sí? Vamos a darle OK, aceptamos el cambio. En la parte superior, aquí en donde aparece como el chulito, le decimos OK, aceptar y él me muestra los cambios. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Y vamos a ir entendiendo diferentes conceptos. Vamos a entrar a luz, ¿sí? Ya les he dicho en la sesión pasada que cuando hablamos de fotografía y hablamos de esa palabra, ¿sí? Dividimos la palabra, nos damos cuenta que foto habla de luz y grafía es escritura. Les decía precisamente que es un nombre muy lindo porque lo que es la foto en sí es precisamente pintar con luz, ¿sí? En este caso entonces, cuando hablamos de exposición, nuestra primera opción, ¿sí? La exposición, está relacionado precisamente a la cantidad de luz que recibe ese material fotosensible. En el caso de los dispositivos móviles y las cámaras digitales, ellas tienen un sensor, ¿sí? Que es la que percibe la luz para poder capturar la imagen. Cuando hablamos entonces de una fotografía expuesta, en este caso cuando yo subo mucho la exposición, nos estamos dando cuenta que la imagen tiene mucha luz y si se dan cuenta pues perdemos muchos detalles en la imagen. Cuando hablamos de una imagen subexpuesta, pues estamos hablando de que la imagen está muy oscura, o sea, hay poca luz. Y la idea aquí es precisamente corregir esa exposición, ¿sí?
Entonces, en este caso, yo noto que hay como unos elementos muy oscuros y voy a corregir un poco la exposición, la voy a subir a EB, es precisamente esa exposición, ¿sí? Voy a subirlo a 5.1 como para tener un poquito más de detalle. El segundo elemento es el contraste. El contraste puede darse ya bien sea por la combinación de diferentes colores, ¿sí? La intensidad de las luces y las sombras, las diferencias en tamaño y textura o cualquier otro elemento visual que aparezca en nuestra imagen. Nosotros decimos que una imagen está muy contrastada o poco contrastada, precisamente cuando se pueden apreciar esas diferencias, ¿cierto? Donde se puede ver mucho el tono negro o el tono blanco, o cuando se ven los tonos de colores muy fuertes. En este caso, si se dan cuenta con el contraste, yo voy a generar un poquito más de contraste, o sea, resaltándole un poco como esos tonos oscuros y claros. Lo voy a subir simplemente a 10. Si se dan cuenta, cuando yo aprieto el botoncito, en la parte superior yo puedo tener mayor exactitud cuando muevo el círculo. Vamos a dejarlo a 10. Vamos a la siguiente, que es iluminación. Cuando hablamos de iluminación, pues precisamente es la cantidad en la fotografía, esos elementos iluminados, ¿cierto? Pueden estar mucho más fuertes o mucho más, en este caso más fuertes, pero miren que pues aquí no se notan mucho los cambios. Esto también depende mucho de la fotografía que tengamos. Entonces, en este caso, iluminaciones la voy a dejar en 0. Vemos que no hay muchos cambios, entonces vamos a dejarlo en 0. Pero en pocas palabras, cuando hablamos de iluminación, es precisamente esas zonas claras que encontramos en la imagen, ¿cierto? Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en nuestro personaje principal, el que está en la bicicleta, en su espalda. Miren que hay unas zonas muy iluminadas, pero tampoco se ven muy brillantes, o sea que podemos dejarlo en este caso en 0. Las sombras es lo mismo. Tengamos en cuenta que en la fotografía es tan importante la luz como la sombra, ¿sí? Poder jugar esa relación entre las dos. Ya sabemos que fotografía es pintar con luz, pero no podemos olvidar ese otro componente que complementa mucho nuestra imagen. En este caso, entonces, cuando miren, si yo modifico sombras, si las subo, se dan cuenta en el detalle del pantalón del personaje, por ejemplo, que esos negros desaparecen, esas sombras se pierden, pero ya la foto pierde contraste, ¿cierto? Ya no hay como esa relación entre blancos y negros. Entonces, simplemente con sombras voy a subir un poquito para tener detalles del pantalón y de la bicicleta. Lo voy a dejar en este caso en 15. Vamos a poner entonces, vamos a ponerlo en 15, lo voy a subir muy suavecito para que me dé. Los blancos precisamente se relaciona es con el tono blanco que hay en la fotografía. Voy a hacer el cambio drástico para que ustedes puedan ver las modificaciones. Cuando me paro en blancos, miren lo que pasa con la imagen. Miren que aquí las partes que tienen el color blanco cogen mucha más fuerza, pero si se dan cuenta, pues vamos a tener una imagen sobreexpuesta, ¿cierto? Si lo bajamos mucho, esos blancos van a perder como intensidad. Entonces aquí los blancos yo veo que hay una buena manejo de tonos blancos y tonos claros. Vamos a dejarlo también en 0. Bueno, los negros es lo mismo que los blancos. Si yo subo mucho el negro, si lo subo, miren que aquí desaparece esa tonalidad negra, o sea, pierden intensidad. Y si bajo, va a tomar mucha fuerza. Pero miren que en este caso perdemos naturalidad en la imagen, ¿cierto? Entonces yo siempre recomiendo que seamos muy cuidadosos con esos cambios, no tenemos que ser tan drásticos, y en este caso voy a dejar negros porque ya manejé precisamente los contrastes y en la exposición, pues voy a dejar los negros también ahí en 0. Yo puedo ver el antes y el después, simplemente me paro sobre la imagen, aquí es antes, aquí es después. Miren que aquí empezamos a notar en la imagen que ese concepto de revelado, ¿cierto? Empezamos a revelar algunos detalles que de pronto antes en la imagen no estaban muy claros. Voy a subir un poquito los negros, vamos aquí a pararnos en la bolita
Hay veces hay que intentarle para que nos pueda funcionar. Y lo voy a poner en 15. ¿Sí? Bueno, ya hicimos un primer proceso que fue precisamente el de enderezar, el de recortar y manejar unos elementos básicos de luz para poderle dar más detalle a nuestra imagen. Ahora vámonos a la segunda opción, que va a ser color. Y en color encontramos otros elementos que también son muy interesantes cuando hablamos de fotografía. Cuando hablamos de temperatura de color, estamos hablando que, lo que también les hablaba en una sesión anterior, es que la cámara fotográfica, ¿sí?, de acuerdo a la luz que tengamos en ese momento, si tenemos una luz muy amarilla, pues va a pintar esos colores blancos de amarillo. Si tenemos una luz azul, pues va a pintar esos colores blancos como azul. Entonces la temperatura está muy relacionada a esa sensación que nos puede generar la fotografía, ¿sí? Si subimos la temperatura, miren que los blancos, ¿sí?, o los tonos empiezan a tornarse de una forma mucho más cálida, por eso el término de temperatura, y si la bajamos vamos a tener unos tonos más azules, en este caso es una temperatura mucho más fría. Tengamos cuidado con esto, aquí con la temperatura está muy cercano al cero, porque los colores pues vamos a tratar de que sean lo más reales posibles, ¿sí? Ahora ustedes pueden generar esto también de alguna forma para darle como sentido a sus imágenes. Podemos generar mayor calidez o podemos generar más frío en nuestras imágenes. El matiz son el tono como tal, ¿cierto? El color como tal. Se va a ir más hacia el verde, miren que él me va mostrando las tonalidades, los matices, o se va a ir más al violeta o al rojo. En este caso, matiz no vamos a trabajar, lo vamos a dejar en 0. No quiero que se vea ni tan verde, ni tan magenta, ni tan rojo o tan violeta. Vamos a dejarlo entonces en 0. Voy a volver a pararme en la bolita y vamos a modificar. Vamos a 0. Intensidad, cuando hablamos de intensidad, pues indica precisamente qué cantidad de luz está presente en la escena que estamos viendo, ¿cierto? En este caso en la fotografía. Es necesario en este caso identificarla correctamente, pues precisamente si queremos que nuestra fotografía quede bien expuesta. Una fotografía correctamente expuesta pues va a permitir una mayor claridad en nuestra imagen. La intensidad, como se dan cuenta, si yo empiezo a subir la intensidad, miren que lo que hace es darle más fuerza al color, ¿cierto? Y aquí perdemos también naturalidad de la imagen. Lo que vemos atrás son la montaña de sal, ¿cierto? Y miren que si le bajo intensidad, pues aquí perdemos el color. Miren que aquí ya queda la imagen más hacia un blanco negro, en unos tonos de grises. Podemos subir la intensidad un poco, ¿sí? La idea es que cuando hagamos intensidad no exageremos tanto con los valores, sino subirlas un poco. Y miren que en este caso vamos a tener como unos colores mucho más vivos. Vamos a ver el antes y vamos a ver el después. Y saturación, ya con la saturación hablamos de esos colores, ¿cierto? Aquí si saturamos los colores, miren que es muy parecido a la intensidad, pero lo coge con mucha más fuerza. Entonces coge los tonos muy amarillos, los vuelve mucho más fuertes, satura el color y también lo desatura. Entonces en este caso vamos a subirle un poquito de la saturación. Lo bajé todo, entonces no me va a guardar esa saturación, me va a tocar devolverme y vamos a volverla a modificar. Entonces vámonos a saturación y vamos a subirlo un poquito como para darle un poquito más de fuerza a los colores. Vamos a ver el antes y vamos a ver el después. Si ven que aquí empezamos a notar que se empiezan a notar mucho más esos detalles, miren por ejemplo en el piso, cuando está el antes, ¿sí?, no se siente tanto la textura, y con el después podemos ver un poco más de esas texturas.
El matiz, como les dije ahorita, pues se refiere a ese color, en este caso lo vamos a dejar quietecito y vamos a darle entonces, ya nos dio los cambios, vamos a devolver. Aquí me vuelve a cargar ya la fotografía, ¿sí? Con las tonalidades. Un tercer punto, que son los efectos. Aquí vamos a ver efectos de textura, de claridad, borrar neblina y viñeta. En este caso vamos a ir abordando poco a poco, ¿sí? Textura, lo que nos muestra es si yo subo la textura, miren que empieza a dar como una mayor sensación en las texturas de las formas, en el piso, en las montañas, ¿cierto? En los costales. Y si bajamos, miren que suaviza un poco esos detalles. La idea es, aquí podemos subir un poquito la textura como para darle más riqueza visual. La voy a dejar aquí la voy a dejar en 15 para que no se suba tanto. La claridad, vamos a subir, miren que en este caso se genera mucho contraste, ¿cierto? Y si bajamos, va a quedar muy suave y va a perder precisamente esa riqueza de la textura. Entonces, claridad en este caso lo vamos a dejar en 0. Esto también puede utilizarse cuando, cuando nuestra imagen de pronto tiene un pequeño desenfoque, ¿sí? Le podemos dar mayor claridad. Y en este caso, que queremos darle énfasis a nuestro personaje principal, hay una herramienta que se utiliza mucho en la fotografía, que es la viñeta, también se conoce como el viñeteo, ¿sí? Que es la aparición de los bordes negros en las fotografías. Vamos a darnos cuenta, ya sea bordes blancos, que se utiliza mucho, por ejemplo, para fotografías de pareja o de niños. A mí personalmente no me gusta mucho esta viñeta blanca, pero si ponemos un poquito la viñeta negra, nos vamos a dar cuenta que empieza a generar mayor énfasis, ¿cierto?, a ciertos elementos en nuestra imagen. Miren que en este caso la viñeta, cuando empieza a oscurecerme un poco los bordes, pues empieza a darle mayor relevancia a nuestro personaje. Miremos el antes, miremos el después. Vamos a dejarlo ahí, ya queda entonces nuestra imagen guardada, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra primera edición. Ahí lo vimos. Ya voy a volver a abrir la imagen y aquí tenemos nuestro primer resultado en cuanto a edición fotográfica, ¿sí? Lástima que no nos salga el recorte, ya lo coges desde el recorte y aquí tenemos nuestra primera imagen.